Juan el Bautista, el profeta divino que reveló el camino hacia la redención sagrada 2025. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la nación se encontraba sumida en la opresión romana y la corrupción del liderazgo religioso, una voz resonaba entre las rocas polvorientas del desierto de Judea. Juan el Bautista, nacido en el seno de Elisabet, quien recibió la promesa divina de ser el precursor del ungido. Desde su vientre fue señalado por el Espíritu Santo. Las profecías de Isaías cobran vida a través de su presencia. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad. Isaías 43, RV 60. En la aridez del desierto, lejos de lujos y ostentación, Juan vive en la austeridad. Vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, se convierte en un símbolo de la búsqueda de pureza en un mundo sombrío. Su mensaje resuena como un eco en la soledad, llamando a una generación que ansía liberación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclama, mientras un grupo diverso de pecadores, buscadores de verdad y aquellos cansados de las reglas impuestas por los fariseos se reúnen a su alrededor. La corrupción del liderazgo religioso y la indiferencia de los poderosos lo llevan a enfrentar a los fariseos y saduceos. Con valentía les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7, RVR 60. Su voz, aunque temida, es plena de verdad. Sus palabras son como flechas que penetran los corazones adoloridos, despertando el anhelo de justicia y una vida plena. Con cada día que pasa, más personas se acercan al río Jordán, impulsadas por la sed de redención. El murmullo de la multitud crece, ansiosas por el perdón. Pero un momento crucial se aproxima, un encuentro que cambiará la historia para siempre. Cuando Jesús, el Nazareno, se aproxima para ser bautizado, un escalofrío recorre el río. Juan siente el peso y la magnificencia del encuentro. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, RV 60, dice con reverencia: en ese instante, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como una paloma, marcando el principio de una era redentora. Sin embargo, la historia de Juan no es solo de luz, también enfrentará la oscuridad. Su valentía lo lleva a desafiar a Herodes, quien vive en la inmoralidad. Juan no puede ser silenciado, su voz se alza denunciando la injusticia, pero su determinación resulta en un encarcelamiento frío y solitario. Desde su prisión, las dudas empiezan a afligir su espíritu atormentado, y envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Este momento de incertidumbre revela la humanidad de Juan, resonando en las luchas que enfrentamos en nuestras propias vidas. La historia de Juan el Bautista invita a los creyentes a prepararse y ser heraldos del mensaje divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las sombras que envuelven a Juan solo presagian el camino hacia un divino desenlace. Su legado, nacido del dolor y la esperanza, resuena aún más fuerte, dejando la pregunta de cómo somos llamados a responder a la luz en medio de la oscuridad. ¿Qué te espera a ti en el camino hacia un nuevo amanecer? Las Escrituras susurran y la historia de Juan sigue su curso, un puente hacia la redención.
En la prisión sombría, donde las sombras se ciernen como un velo, Juan el Bautista siente el peso de sus dudas pesadas como cadenas. Sin la luz del sol para calentar su rostro y el eco de sus palabras de esperanza, ahora silenciado, la angustia empieza a cernirse sobre su espíritu. Del fondo de su corazón, un clamor brota. ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La pregunta se convierte en un lamento, revelando lo más profundo de su ser, mientras anhela la confirmación de la promesa que un día proclamó con valentía. Los discípulos de Juan, con su espíritu inquieto, llegan a Jesús en medio de un bullicio de milagros y enseñanzas. Vayan y pregunten a Jesús, les instruye Juan con voz firme pero quebrantada. Ellos se apresuran, cruzando caminos polvorientos, hasta encontrar al Maestro en medio de una multitud que lo escucha con asombro. Mientras los discípulos presentan la pregunta que hace eco en el corazón de Juan, Jesús responde con un gesto lleno de compasión. Id y haced saber a Juan lo que oís y veis, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo 11:4-5, RVR 60. La respuesta de Jesús no es solo un comentario, sino un guiño a las profecías de Isaías, resaltando su cumplimiento, configurando señales de redención vivientes. Esta revelación reconforta a los discípulos, quienes regresan velozmente a la prisión donde Juan espera con el corazón palpitante. Al recibir el mensaje del Maestro, entendiendo el cumplimiento de las promesas, el árido desierto de su alma comienza a florecer con la esperanza. Juan sabe que la misión de su vida ha sido parte del gran mosaico del plan de Dios, aunque su ruta parezca oscura. Sin embargo, el relato no se detiene aquí. El eco de su valentía y el juicio que desafió a Herodes sigue resonando en el aire. Al reconocer la falta de justicia, Herodes se siente amenazado por la influencia de Juan y busca mantener su control, mientras la opresión se agrava. La imprudencia de un festín termina en carnalidad, y en un giro oscuro, la cabeza de Juan pronto será solicitada en una bandeja. Así, en el silencio de la celda, Juan enfrenta la inminente condenación con un valor que solo se deriva de su llamado divino. Y mientras entrega su vida, el eco de su voz se une con el aliento de la historia redentora que Dios ha tejido. En la noche más oscura de su vida, un rayo de luz se asoma al horizonte, presagiando el triunfo de la promesa de salvación. Bienaventurado el que no hallare tropiezo en mí. Mateo 11:6, RVR 60, proclamará Jesús sobre su amigo. Y así, la historia de Juan no solo abarca su final, sino que pervive en el relato de aquellos que siguen su ejemplo de valentía, comprometidos a ser heraldos de la verdad en tiempos de oscuridad. El final de su historia marca el comienzo de otro relato, uno que invita a los creyentes a confrontar su fe en medio de la adversidad. ¿Qué sucederá cuando la luz del Maestro brille aún más en la oscuridad? La compra de redención se acerca, y el momento del cumplimiento de la promesa está al borde de revelarse. Las Escrituras son un espejo, mostrando no solo el camino del sacrificio, sino la gloria que aguarda a aquellos que creen. ¿Estás preparado para el desenlace divino que se avecina en el horizonte? La historia sigue, y nuevas revelaciones de la soberanía de Dios están a punto de desplegarse. Los ecos de la vida que una vez fue vibrante en la garganta de Juan el Bautista se desvanecían como las llamas de una antorcha que se consume, y ya en su ser, la claridad de la misión divina comenzaba a desdibujarse bajo la sombra de su encarcelamiento. Mientras el silencio lo envolvía, un susurro del Espíritu Santo recorría las paredes de su prisión, recordándole la divinidad de la esperanza. En el palacio de Herodes, la atmósfera era tensa.
Los rostros de los presentes en su festín estaban iluminados por la lujuria y el deleite mundano. La danza de Salomé, seductora y fulgurante, capturó la atención del rey, quien, embriagado por la emoción, hizo una promesa imprudente en medio de la celebración: «Pide de mí lo que quieras, y te será dado». Pero al oír la súplica de ella, que quería la cabeza de Juan en una bandeja, la alegría se tornó en tormento. La decisión de Herodes lo colocó en un territorio peligroso. Mientras tanto, los discípulos de Juan, aturdidos por la revelación del mensaje de Jesús, se afanaban en comprender lo que significaría la entrega de su maestro. Juan les había enseñado sobre la llegada del Mesías, pero ahora se enfrentaban a una cruda verdad. El mártir que anunciaba la llegada del reino estaba por entrar en el umbral de la eternidad. La angustia y el miedo se cernían sobre ellos, preguntándose cuál sería su propio destino. Afuera, en las llanuras de Judea, la gente se congregaba, buscando su sanador. Los ciegos se aferraban a la esperanza de ver, los cojos anhelaban caminos firmes, y muchos se preguntaban si la venida del ungido significaba un cambio radical en sus vidas. Con cada curación, más almas se acercaban, deseando conectarse con la señal de la promesa. Pero había en el aire un sabor amargo, un recordatorio de que el sacrificio era parte del propósito divino. Al caer la noche, un profundo silencio se posó sobre la prisión. La luna brillaba intensamente en el cielo, como si la creación misma aguardara. En ese silencio, el último deseo de Juan se encarna en su corazón. Clama a Dios, no por temor, sino por fe, preguntando si su sacrificio, aunque se acerque, ha de contribuir al gran plan de salvación. Y fue entonces que los túneles oscuros de su prisión comenzaron a brillar con destellos de luz. La voz del Altísimo resonó, recordándole la victoria sobre la desesperación, el nacimiento de nuevas esperanzas. A pesar de su inminente sacrificio, su vida, su mensaje, se arraigarían en el corazón de los que vendrían, siendo la llamarada que avivaría la fe. La espada que caería sobre su cuello no sería el final, sino el inicio de una nueva forma en que su voz seguiría resonando a través de los siglos, preparando caminos para el propósito eterno. Así, mientras se acercaban la espada y la bandeja, la paz de Dios invadió el corazón de Juan. Las palabras del profeta resonaron en el viento, y fue en ese instante que las corrientes de la historia comenzaron a mover su destino. Ciertamente, he de ser el precursor de un renacimiento mucho más grande, reflexionó Juan. El misterio de la soberanía de Dios se despliega ante sus ojos. El último susurro de esperanza queda latente en el aire, mientras la historia del Cordero sigue su camino hacia el cumplimiento de todas las promesas. ¿Qué transformación traerá la muerte de un profeta? ¿Cómo se manifestará el poder de Dios a través de la aparente derrota? En la penumbra, el pulso de la redención comienza a latir, revelando que el plan de Dios nunca es en vano. La sabiduría divina aún está revelándose, preparándose para iluminar incluso la noche más oscura. El día se desvanecía lentamente, pero la oscuridad no trajo consigo la calma. Al contrario, la tensión se palpaba en el aire. Los ecos del festín de Herodes aún resonaban en el palacio, mientras la danza de Salomé se tornaba en una imagen vívida en la mente del rey, ahora atrapado en las garras de una promesa peligrosa. Al otro lado de las puertas del palacio, el destino de Juan el Bautista se acercaba, entrelazándose con un propósito que sobrepasaba la comprensión humana. En la prisión, donde la luz apenas se colaba, Juan sentía el peso del mundo caer sobre sus hombros, pero en medio de la opresión un viento sopló, fresco y renovador, trayendo consigo la certeza de que su misión no había sido en vano.
¿Es esto lo que habías previsto, Señor? ¿Un sacrificio sin gloria? Murmuró deseando aferrarse a la fe que había compartido con sus discípulos. En esos momentos de oscuridad, su mente se llenó de imágenes del desierto, de las multitudes que habían venido a escucharlo, de las aguas del Jordán que le habían sido testigos. Esa noche, mientras el rey luchaba con su decisión, los senderos del cielo parecían entrelazarse con los de la tierra. Las sombras danzaban en las paredes de su celda, conduciendo a Juan hacia la revelación. Ciertamente, el sacrificio es el camino. No es en mí, sino en aquel que ha de venir, que se hallará la salvación. De repente, un sonido de pasos resonó en el pasillo, y el corazón de Juan latió con más fuerza. La constante amenaza de su final lo acercaba a aquel momento que había anticipado con tanto fervor. Cuando una sombra se alzó ante su celda, su mirada se encontró con la de un guardia, su misión clara. El guardia, mostrando una mezcla de respeto y temor, lo llevó hacia el salón donde la celebración aún continuaba, ajena a la tragedia que se avecinaba. Mientras avanzaba, las palabras de Isaías resonaban en su corazón, profecías que había proclamado sin cesar. Voz de uno que clama en el desierto: preparad camino al Señor. Con cada paso, Juan se convirtió en la encarnación de esa voz desesperada que clamaba en busca de la verdad. Dentro del salón, Herodes se encontraba en una encrucijada. La decisión consumía su corazón, pues sabía que el pueblo veneraba a Juan, y la sangre del profeta podría desatar un clamor que lo llevaría a su propia ruina. Pero la sed de poder nublaba su juicio. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba, volviendo su mirada hacia Salomé, quien se había convertido en el personaje central de su historia. Ella sonrió, con esa sonrisa que había cautivado a muchos, y en ese instante supo que no podía retractarse. La cabeza de Juan sería presentada y nada, ni el temor a una revuelta podría detener su decisión. Al instante, mientras un escalofrío corre por el corazón de los presentes, el ambiente se tornó pesado. Juan, enterado de su destino inminente, oró en silencio. Señor, en ti confío. Aunque mi vida termine, tu plan no se detendrá. Las palabras de su oración se elevaron hacia el cielo como un incienso, una ofrenda de fe que quebraba las cadenas de la muerte. En el profundo silencio que siguió, se escucharon los rugidos del destino y la historia. Una espada caería, y con ella no solo la vida de un hombre, sino la inauguración del tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. En ese momento de oscuridad, una luz resplandeciente aparecería, recordando que a través de la muerte de un profeta se sembraría la semilla que daría frutos eternos. ¿Qué obra gloriosa surgirá de este sacrificio? ¿Qué transformación llevará el Cordero a su pueblo? La tensión divina se acumulaba en el aire, mientras la historia giraba hacia su clímax. Así, el eco del sacrificio de Juan resonaría a lo largo de los siglos, recordando a todos que a veces el camino hacia la vida eterna requiere atravesar sombras profundas, y mientras la narración se acercaba a su desenlace, un nuevo misterio comenzaba a tejerse en el corazón de los creyentes. ¿Cuál sería el siguiente paso del Maestro y cómo se revelará el poder de la resurrección a través de la aparente derrota? El eco de la espada resonó en el aire, cortando la tensión como un rayo en medio de una tormenta. La vida de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, se desvanecía en la bruma del sacrificio, y el palacio, antes rebosante de risas y música, se sumía en un silencio sepulcral. La cabeza del profeta, presentada en un plato, se convirtió en un símbolo de la pérdida de inocencia en un mundo devorado por la ambición y el pecado. Mientras el dolor se extendía en el corazón de los que amaban a Juan, en la prisión su espíritu se alzaba. Juan, ahora en presencia del Señor, vio el cumplimiento de la promesa que había proclamado con tanto fervor.
Se encontró rodeado de las figuras de los profetas, cuyas voces lo habían guiado a lo largo de su vida. «Oh, si el mundo pudiera ver lo que yo veo», pensó mientras una luz divina lo abrazaba, sellando su sacrificio con la certeza de que su obra no había sido en vano. Pero en la tierra, la historia continuaba. Herodes, la sombra de su decisión cayendo sobre su corazón, comenzó a sentir el peso de las consecuencias. La celebración se tornó en tormento. Los rostros de sus invitados, que antes brillaban de deleite, se oscurecieron con una mezcla de culpa y horror. Sabían que habían presenciado no solo la ejecución de un profeta, sino la ceguera de un rey que prefería la comedia de un baile a la voz de la verdad. Salomé, al ver el resultado de su danza, sintió que los ecos de su risa se apagaban. En su joven corazón, el resplandor de la alegría se tornó en un profundo vacío, al darse cuenta del precio que había pagado en nombre de un deseo momentáneo. Fue entonces que un sabor amargo llenó su boca, un recordatorio de que los placeres efímeros pueden generar consecuencias eternas. Mientras la noche avanzaba, las noticias de la muerte de Juan comenzaron a circular entre la gente. Los discípulos del profeta, devastados por la pérdida, se refugiaron en la oración, buscando consuelo en las Escrituras. Recordaban las palabras de su maestro: «Es necesario que él crezca y que yo mengüe». Juan 3:30. En su dolor encontraron la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el sacrificio de Juan sería el preludio de un nuevo amanecer. Al mismo tiempo, Jesús de Nazaret, en el lugar donde oraba, sintió la llegada de la nueva etapa en la historia de redención. Aunque había de llevar su carga, ahora comprendía que el camino hacia la gloria estaba pavimentado con sufrimiento. En su interior, una determinación se encendía como fuego sagrado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Así, el sacrificio de Juan se convirtió en un puente hacia la misión de Cristo. El amor y la justicia de Dios estaban tejiendo un plan soberano, invisible a los ojos humanos, donde la muerte sería la semilla de la vida abundante. En el cielo, los ángeles observaron el desvanecerse de un profeta y el ascenso de un Salvador. ¿Y qué misterio se revelará a través de la muerte de Juan?, preguntaron entre sí mientras se preparaban para avivar el fuego de la esperanza en la tierra. El eco del sacrificio resonaba, y mientras se cerraba un capítulo, pronto se abriría otro, en el que las viejas promesas se convertirían en nuevas realidades. El reino de Dios estaba por manifestarse en su esplendor, y la historia de redención apenas comenzaba a escribirse. Las últimas horas se disolvieron en un susurro de sombras. Los discípulos de Juan el Bautista, con el corazón en duelo, se habían reunido en un lugar apartado, donde las olas del mar parecían reflejar el dolor de sus almas. ¿Cómo puede ser que el justo sufriera tal destino?, se preguntaban unos a otros, sus voces entrelazadas con el viento. La angustia se había apoderado de ellos como una tempestad, y en el rostro de cada uno se dibujaba un profundo sentimiento de desasosiego. Sin embargo, no estaban solos en su lamento. En el mismo desierto, la voz del que había sido el precursor resonaba en sus corazones, recordándoles las enseñanzas que les había impartido. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Y esas palabras encontraron eco en su memoria. En su ausencia, la esencia de su misión reverberaba con más fuerza. Juan había sembrado la semilla de la esperanza en sus corazones, una esperanza que había de florecer incluso en la noche más oscura. En otra parte de la tierra, Jesús contemplaba las corrientes de la vida que se movían a su alrededor, sintiendo profundamente el sufrimiento que la muerte de Juan había provocado. Las multitudes venían hacia él, buscando respuestas, posiciones de fe en un mundo desgarrado por la duda y la desesperación.
Vio sus rostros, algunos llenos de alegría, otros devastados, cada uno cargando su propia cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Escuchó sus corazones clamar. De repente, un grupo de hombres se acercó a él. Eran los discípulos de Juan, cuyas lágrimas brillaban como cristal bajo la luz del sol. «Maestro», dijeron, su voz temblando con el dolor, «hemos venido a buscar consuelo en ti. Juan ha partido, y nuestro camino parece incierto». El brillo en los ojos de Jesús era profundo, como un manantial de amor inagotable. Les habló con una sabiduría que provenía del fondo de la eternidad. El mismo Juan se regocijó cuando oyó mi voz, porque su misión era prepararlo todo. No hay el más grande entre los nacidos de mujer que Juan. No obstante, el que es el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Lucas 7:28. Con cada palabra, Jesús iluminó el panorama del sufrimiento, mostrando que la muerte del profeta no era un final, sino el principio de algo grandioso. Mientras tanto, Herodes se debatía en su palacio, atormentado por los ecos de lo ocurrido. La culpa y el miedo lo consumían, aumentando su paranoia. Escuchaba murmullos acerca de Jesús, quien operaba milagros y enseñaba con autoridad. ¿Es este Juan el Bautista resucitado?, pensó, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Temía por su trono, inquieto ante la posibilidad de que aquel que había acusado de pecado tuviera más poder del que podría imaginar. En el cielo, los ángeles vigilaban los acontecimientos con asombro. Un giro divino estaba en marcha, hilvanando la tensión del sacrificio de Juan con la misión mayor de Cristo. Lo que parece pérdida en el mundo es ganancia en el reino. Murmuraron entre sí, anhelando el momento en que cada hilo de la historia finalmente se entrelazara. Y así se acercaba el día de la revelación, donde el sacrificio de un justo se convertiría en el símbolo de la salvación para muchos. ¿Cuán cerca está el momento?, se preguntaban los ángeles, anticipando el majestuoso despliegue del plan soberano de Dios. En ese instante de espera, el eco del sacrificio de Juan resonaba con una verdad aún por desvelar. La muerte precedía a la vida, y el camino hacia la redención marchaba en la penumbra, preparado para iluminar a todo aquel que estuviese listo para recibirlo. Los días continuaron en una oscura penumbra, marcada por el eco de lamentos y la incertidumbre que envolvía a los discípulos de Juan. En sus corazones ardía una llama de resistencia, un deseo de seguir el camino que su maestro había trazado. Con la esperanza puesta en las palabras de Jesús, se reunieron nuevamente, esta vez más decididos. Se sentaron alrededor de una fogata, iluminada por la luz de las estrellas y el crujido de la leña, buscando dar sentido a la desolación que sentían. ¿Es esta la voluntad de Dios?, preguntó uno de ellos, su voz llena de angustia. ¿Por qué el justo sufrió mientras los impíos prevalecen? Los demás asintieron, compartiendo la misma inquietud, sus pensamientos danzando entre la pérdida y la promesa. De pronto, entre murmullos de fe y dudas, uno de los discípulos recordó las palabras del profeta Isaías. «Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías 53:4. Quizá, hermanos, existe un propósito mayor en el sufrimiento de Juan. Quizá su sacrificio sea el eco de algo aún más grande que está por venir. Reunidos en sus reflexiones, decidieron buscar a Jesús. El Maestro, a quien habían visto hacer prodigios y dar vida a los muertos, el mismo que prometía descanso a los que llevaban cargas pesadas, era su esperanza. Caminaron por rutas polvorientas, atravesando el desierto que había sido testigo de las predicaciones de Juan. Con cada paso, sentían que el propósito de su búsqueda los acercaba a la verdad deseada.
Cuando llegaron al lugar donde se encontraba Jesús, las multitudes se agolpaban a su alrededor. Al ver al Maestro, una oleada de murmullos invadió el aire. Jesús estaba sanando enfermos y liberando a los oprimidos, llevando la luz en medio de la oscuridad que ellos sentían. «Sabemos que eres el esperado», gritó uno de ellos, dejando que su voz se alzara entre los demás. «Radícalo en nosotros, danos consuelo y claridad sobre la partida de nuestro querido Juan». La mirada de Jesús se posó en ellos, llenando sus corazones de una paz que superaba la comprensión. Lo que tuvo lugar con Juan es parte de un plan eterno. No temáis, porque el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Las palabras resonaban en sus almas. La certeza de que cada lágrima y cada sacrificio se estaban alineando en la soberanía divina iluminó sus corazones. Ellos habían sido llamados a un propósito mayor, no solo como discípulos de Juan, sino ahora como seguidores de Cristo. Mientras contemplaban a Jesús, los cielos se abrieron, y los ángeles, mirando desde lo alto, vieron cómo la trama de la redención comenzaba a desarrollarse más allá de lo que podían imaginar. La muerte de Juan no era el fin, sino el inicio del sacrificio más grande, el sacrificio del Cordero de Dios, que luego tomaría sobre sí las iniquidades de muchos. La revelación cobró vida en sus corazones. Había en el viento un susurro sagrado que decía que algo aún más grandioso estaba por venir. «¿Qué será esto?», murmuraron entre sí, sintiendo la presencia de algo divino en la atmósfera. Pero el verdadero misterio aún no había sido develado. La historia de la salvación estaba apenas comenzando a revelarse, y nuevas luces apuntaban hacia un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. En el horizonte de sus almas, una pregunta emergió. ¿Cuál es el próximo capítulo de este divino relato? Un capítulo en que las sombras podrían finalmente desvanecerse con la luz de la redención. Las noches continuaron pasando, y los corazones de los discípulos de Juan aún se encontraban inquietos, llenos de preguntas. Mientras el sol comenzaba a elevarse en la mañana, un nuevo aire de expectativa y esperanza llenó el lugar donde se habían reunido. Jesús, en su compasión infinita, sabía de su angustia y decidió enviarles un mensaje a través de su Espíritu. ¿No es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla lo escrito por los profetas? En aquel momento, un grupo de fariseos se acercó. Atraídos por los milagros y enseñanzas de Jesús, buscaban atraparlo en sus propias palabras. «¿Por qué tus discípulos no ayunan?», inquirieron con desdén. Ellos esperaban enredarlo en sus doctrinas, pero la respuesta de Jesús brilló con una luz que elocuente y sabia. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días en que se les llevará el novio, y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Los discípulos escucharon atentamente, comprendiendo que su jornada apenas comenzaba y que el dolor de la pérdida pronto confrontaría a todo el pueblo. Un murmullo de incredulidad se alzó entre ellos, como un eco del pasado que resonaba en sus mentes. En su búsqueda de comprensión, se aferraron a los relatos de las Escrituras. Mientras reflexionaban, un hombre conocido como el centurión se acercó, su rostro marcando la seriedad de un corazón que había sido tocado por la fe. «He escuchado de tus obras, maestro. Mi siervo está gravemente enfermo, y no soy digno de tenerte bajo mi techo. Pero di la palabra y mi siervo sanará». Mateo 8:8, suplicó. La fe del centurión impresionó a Jesús. Al ver la certeza que había en su corazón, dijo con voz firme: «No he hallado fe tan grande en Israel». Mateo 8:10. Ese instante fue un testimonio de lo que estaba por venir, una revelación que se esparciría más allá de la nación elegida, invitando a los gentiles a unirse al banquete del reino de Dios.
Los discípulos sentían como si todo su sufrimiento, sus dudas y sus ansias ahora resonaban con claridad a través de la voz del Maestro. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, reafirmó Lucas 15:7, dejando a los presentes meditando en el asombro de su mensaje. Mientras avanzaban en su comprensión, una ola de preguntas les llegó. Maestro, entonces, ¿cuál es la promesa de la redención y dónde está la paz para nosotros en este sufrimiento? Jesús, compasivo e informado por la sabiduría de su Padre, les respondió, «Sin mí nada podéis hacer». Juan 15:5. Las palabras resonaron poderosamente en sus almas, como un eco divino que reforzaba la conexión entre fe y obediencia. El día se oscureció mientras el sol comenzaba a ocultarse, y en un momento de silencio todos se dieron cuenta de la magnitud de la revelación. Había un camino a seguir, un propósito en sus corazones. Mientras desearían entender cada palabra, un nuevo misterio comenzaba a desvelarse, una conexión entre la fe y el sufrimiento que transformaría historias y destinos. Con cada encuentro, el plan soberano de Dios se instaba a sí mismo, avanzando la narrativa de la redención. En el aire vibraba una atmósfera cargada con un sentido de urgencia. Pronto llegarán días que cambiarán el mundo. ¿Qué más sería revelado a medida que se acercaran al corazón de la obra redentora? ¿Qué significaría verdaderamente el sacrificio de Juan si no era el preludio de algo aún más trascendental? El eco en sus corazones susurraba esperanza y anticipación, pues lo que aguardaba anhelaba ser entendido. Una cruz, un sacrificio y la plenitud del amor de Dios en acción. Así, con el deseo profundo de hallar respuestas, se unieron nuevamente en oración, sabiendo que el misterio del propósito divino estaba a punto de revelarse en la historia de la humanidad. Mientras el alba despuntaba, la luz del sol bañaba de oro la escena donde los discípulos se habían reunido, creando un halo de esperanza sobre sus cabezas. La atmósfera, aunque impregnada de anhelo, también vibraba con inquietud. Las palabras de Jesús resonaban en sus mentes, y su promesa de tiempos difíciles a la vista se aferraba a sus corazones como un ancla. Sabían que el momento de la prueba no estaba lejos. Se preguntaban si serían capaces de soportar el peso de lo que estaba por venir. Entonces, mientras meditaban en lo profundo de la palabra y en el mensaje del Maestro, un rumor se esparció por el grupo. Llegó un mensajero, su rostro pálido y angustiado, como traído por el viento mismo. «He visto a Juan, el Bautista, preso», anunció con voz temblorosa. Estas palabras cayeron sobre ellos como un rayo. La voz de quien había anunciado la llegada del Mesías ahora estaba en cadenas. «¿Cómo puede ser?», murmuraron los discípulos unos a otros. «¿No era él quien preparó el camino?». La confusión y el miedo se entrelazaban en sus corazones. La figura de Juan, un faro de luz en la oscuridad, ahora atrapada en la sombra de la prisión. Algunos discípulos de Juan, llamando a Jesús en medio de la desolación, se acercaron y preguntaron con ansiedad, «¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?». Mateo 11:3. Jesús, en su infinita sabiduría, no respondió de inmediato, más bien realizó una serie de milagros, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos y levantando a los que habían caído. Luego, volviéndose hacia ellos, dijo, «Id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». Mateo 11:4-5. Con estas palabras, Jesús revelaba la esencia de su misión, unocuendo la estructura del mundo espiritual y mostrando que el reino de Dios ya estaba en movimiento.
A medida que estos mensajes eran entregados, sus corazones empezaron a llenarse de una mezcla de fe y desconcierto. Esto era más que un simple consuelo. Era una afirmación de que, a pesar del sufrimiento, la grandeza del plan de Dios no podría ser detenida. Unos pocos titubeantes se preguntaban si Juan podría haber dudado, y en el eco del pensamiento llegó un profundo silencio. Mientras tanto, en lo más interno de la prisión, Juan el Bautista reflexionaba en sus cadenas, sumido en el dolor de su encarcelamiento, y recordaba sus propias proclamas sobre el Mesías. El susurro de la duda le visitó, y se sintió abrumado por la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, recordando el sacrificio que había hecho por el llamado, su fuego interior se avivó nuevamente. Confiaba en el plan perfecto de Dios, incluso si no comprendía todo lo que sucedía a su alrededor. En aquel preciso momento, la nublada mañana se tornó más oscura. La sombra de la cruz empezaba a dibujarse a lo lejos. Los discípulos, aún atormentados, elevaron sus pensamientos al cielo, buscando luz y verdad. El testimonio había sido comenzado, pero aún había un camino lleno de desafíos por recorrer. «Maestro», exclamarían finalmente, «¿cómo podremos seguir adelante con esta carga?» Jesús, con gracia y amor, les respondió: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Estas palpitaciones de vida y muerte revelaban lo que estaba por venir, un sacrificio que transformaría no solo sus corazones, sino la vastedad del mundo. El plan soberano de Dios estaba génesis de un misterio aún más profundo, y la luz de la verdad comenzaba a abrir caminos allí donde la sombra de la muerte pretendía prevalecer. Momentos de sacrificio y esperanza se entrelazaban en aquel giro sagrado, y la expectativa se cualificaba más y más. ¿Qué revelaciones aguardaban? ¿Qué testigos serían levantados al final de esta travesía? Las olas del cambio estaban a punto de romperse sobre ellos, y el pulso divino se comenzaba a sentir en cada paso de su camino hacia el cumplimiento de todas las promesas. Las noches en la prisión se alargaban, y el azote del silencio caía como un manto sobre Juan el Bautista. En medio de la oscuridad, la lucha en su interior se intensificaba. ¿Acaso he clamado en el desierto solo para enfrentar esta soledad?, se preguntaba, mientras la luz de la verdad parecía cada vez más distante. Sin embargo, su espíritu anhelaba aferrarse a las promesas de Dios. Así, en esos momentos de desesperanza, sus pensamientos volvían a las palabras antiguas de los profetas, que hablaban de redención, liberación y el plan soberano de un Dios que nunca falla. Mientras tanto, al otro lado de las murallas de la prisión, Jesús se movía entre las multitudes, realizando milagros y proclamando el mensaje del reino. El murmullo de la gente crecía, resonando en cada rincón de Judea. El corazón de aquellos que buscaban la verdad se hinchaba de esperanza, reconociendo que el tiempo de la liberación estaba al caer. Pero la acusación y el sacrificio eran inevitables, una parte crucial del diseño divino. Los discípulos de Juan, atentos a cada palabra que pronunciaba el Maestro, comenzaron a entender que el sufrimiento no era en vano, que cada acto de misericordia y cada milagro estaban marcando un camino claro hacia la salvación. Cuando el cielo se cerró, el camino se abrió, reflexionó uno de ellos, las palabras resonando a través de la fogata que rodeaba. Si este es el camino hacia el reino, no debiéramos seguir adelante con la misión de Juan. La voz de Jesús, siempre plena de amor y compasión, llegó en medio de los murmullos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Aquellas palabras de aliento dispusieron sus corazones a alzar sus miradas hacia el horizonte, recordándoles que el propósito de Juan, aunque breve,
resonaba en cada corazón que hoy esperaba. El día en que fueron al río se convirtió en un eco de esperanza. Juan no se fue en vano. Susurraron como si intentaran recordarse mutuamente que el sacrificio del profeta había plantado semillas de fe que ahora florecerían bajo la luz del Mesías. Así, decidieron que no solo recordarían a Juan, sino que continuarían su legado, proclamando el mensaje de arrepentimiento y la llegada del reino. Al regresar al lugar donde Jesús enseñaba, los discípulos se sintieron renovados por el nuevo propósito. ¿Quién de nosotros dará testimonio de la verdad que hemos recibido?, se preguntaron entre ellos. La valentía se encendió en sus corazones, recordando las enseñanzas firmes de su maestro. Con determinación en su mirada, decidieron ser una voz que no solo llorara la pérdida, sino que anunciara la venida de la prometida redención. Mientras tanto, en la prisión, el peso de la inminente ejecución se hacía sentir. Juan, aunque asediado por la oscuridad, comenzó a recordar la luz que había visto en el río Jordán. En medio de su encierro, un espíritu de fortaleza lo envolvía, recordándole que su vida estaba entrelazada con un propósito que iba más allá de su propio sufrimiento. La voz que clama en el desierto prepara el camino, pensó, y en el eco de su propio corazón encontró la paz que superstaba. La narrativa del sacrificio de Juan seguía revelándose, y mientras los planes del rey Herodes se estaban consolidando, un nuevo mapa de redención se trazaba en los corazones de los que seguían a Jesús. Mientras los discípulos compartían sus reflexiones, se dieron cuenta de que el sacrificio de Juan no solo era un final, sino parte del largo viaje de la humanidad hacia la verdad. ¿Qué sucede cuando algo tan valioso como Juan desaparece?, uno preguntó, dirigido a la multitud reunida que expectante miraba hacia el Maestro. La respuesta no tardó en llegar. Cada sacrificio es el establecimiento de una profunda conexión con el poder de Dios, respondió Jesús, su voz resonante llenando el aire. La muerte de Juan no será en vano. Es solo el preludio para un derramamiento de vida, uno que traerá libertad a los cautivos. Los discípulos sintieron el murmullo de la vida fluir en sus almas. A medida que se encendía el fuego del Espíritu, la esperanza se levantaba por encima de su dolor. Volvieron a mirar hacia el futuro, donde el sacrificio de un justo abriría el camino hacia la salvación, y cómo su vida sería un aliento para aquellos que están en necesidad. La palabra resonó poderosa en sus corazones. Están listos para ser portadores de la verdad, incluso en la adversidad. El aire vibraba con la inminente revelación. Aquellas preguntas profundas comenzaron a llenar sus corazones, como un eco que resonaba entre las montañas y valles de Judea. Con cada paso, se acercaban más a la respuesta última que aguardaba, pues el sacrificio de Juan fue solo el primer acto de un drama mucho mayor, el cual tendría su clímax en la cruz. En el sacrificio encontrará la plenitud de la redención, proclamó Jesús, mientras la conciencia de las multitudes se expandía hacia la grandeza del plan divino. Así, mientras el telón de la historia extiende su sombra sobre el sacrificio de un profeta, una nueva luz comenzaba a surgir, insinuando el cumplimiento de la esperanza, una esperanza fundamentada en el amor inquebrantable del Dios que cumple sus promesas. Las preguntas persisten, cada vez más resonantes en los corazones tanto de los discípulos como de las multitudes. ¿Qué significará esta cruz y cómo se manifestará el poder de Dios para transformar la oscuridad en luz? La narrativa del sacrificio ya estaba en marcha, conduciendo a un desenlace que, a su vez, revelaría los misterios del cielo. La historia de redención sigue su curso, y la gran revelación de la soberanía de Dios aún aguarda su momento de completo despliegue.